¿Saben ustedes dónde estaba y qué hizo Gabriel Boric el día martes, desde las 15-16 horas, momento del apagón que afectó prácticamente a todo el país? ¿Cuáles fueron sus actividades en medio de la emergencia? ¿Qué fue lo que se decidió comunicar a nivel de gobierno y por qué el presidente hizo un punto de prensa recién a las 10 de la noche? Esta es la información que tenemos. En el momento preciso que se produjo el corte de energía eléctrica, Boric estaba en La Moneda, específicamente en su oficina. Y antes de que pasara una hora, ya sabía que el problema no era puntual. El apagón se había extendido a 2.400 kilómetros del territorio nacional, desde la región de Arica hasta los lagos, y fue precisamente por esto, por la magnitud del corte, que decidió convocar al COGRID, que es lo que es el COGRID, el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastre. Boric participó entonces de una reunión con el director de Orden y Seguridad, con el director de Tecnologías de la Información y, como es incapaz de salir de su matriz ideológica, incluyó en la reunión a la directora de Derechos Humanos. ¿Qué hacía ahí la directora de Derechos Humanos? No, ni idea. Según la versión oficial, seguimos, la decisión de convocar a las Fuerzas Armadas se tomó pasada a las 4 de la tarde, pero fue recién a las 8 cuando esto se comunicó. ¿Por qué 4 horas para algo que parecía obvio en caso de que el corte se extendiera hasta que empezara a oscurecer? Acá hay algunas de las explicaciones. Ellos justificaron la tardanza porque no sabían, dicen, que la reposición del servicio iba a tomar tanto tiempo. Ellos no sabían, pero yo, por ejemplo, recibí a las 4:03 de la tarde, 17 minutos después del corte, información precisa sobre el origen del problema y un tiempo estimado para la reposición. Antes de 6 o 7 horas sería imposible resolver el problema. Eso sabía yo y muchas otras personas. Pero ellos no sabían. Línea directa con las empresas involucradas, con los expertos. Cualquiera le responde el teléfono al presidente en estas circunstancias. Con los organismos responsables de la coordinación, con la SEC, institución que fiscaliza a las empresas responsables. Pero ellos no sabían. Hubo también una explicación política, una razón política, obvio. Pase lo que pase, su perspectiva no cambia. Es siempre ideológica política. Por eso estaba presente la directora de Derechos Humanos en el contexto de un apagón y por eso también decidieron retrasar el punto de prensa. Sabían que tenían que dirigirse al país. Bueno, estaban dispuestos a hacerlo, pero después de que lo hiciera la empresa eléctrica a cargo del sistema interconectado, que es ISA Interchile, y después del coordinador eléctrico nacional. Era importante no aparecer como el responsable, aunque eso, de parte del gobierno, aunque eso pasara por renunciar a la labor de conducción que le compete a la máxima autoridad de gobierno en situaciones de crisis particularmente. Ahora, tampoco es justo decir que Boric se mostró del todo incompetente. A las 5 de la tarde, es decir, casi 2 horas después del corte, decidió sobrevolar Santiago en helicóptero. Todo esto con camarógrafo, por cierto, gracias a lo cual pudo publicar un video tipo presidente en terreno. Los invito a poner atención a los detalles de ese video, a la calidad de la imagen del video, a la edición del contenido del video, para que cada uno saque sus propias conclusiones. La primera, autoridad de la nación sobrevuela Santiago de día para los efectos de dimensionar los efectos de un corte de luz. En todo caso, gracias a ese recorrido, pudo constatar desde el aire que había tacos. La verdad es que es fácil esto de ser general después de la batalla, pero se me ocurren varias alternativas a un sobrevuelo en helicóptero para llegar exactamente a la misma conclusión. Voy a dar ideas, por ejemplo. Prender la radio y sintonizar. La Biobío estaba dando un reporte bastante exhaustivo sobre el tema. La otra opción que se me ocurre, abuelo de pájaro, es asomar la cabeza por la ventana para ver lo que está pasando en los alrededores del centro de Santiago. Y si ya nos ponemos sofisticados, uno puede consultar, ¿no es cierto?, la Dirección Operativa de Control de Tránsito, pero él, el presidente, prefirió hacer una performance mediática en lugar de gestionar soluciones. Por ejemplo, es bastante probable que con un despliegue relevante y oportuno de carabineros y militares en las calles se podrían haber evitado o disminuido los atochamientos descomunales que se produjeron ese día a propósito de la
caída de los semáforos. En el ámbito de la creatividad, quizá las empresas de buses interurbanos podían haber salido a las calles para paliar los efectos del cierre del metro, pero no, James Bond estaba en un helicóptero, parafernalia comunicacional, mientras los chilenos tenían que recorrer Santiago para llegar a sus casas a pie. Como es obvio, un corte masivo de electricidad requiere de un despliegue logístico que el presidente no está preparado para conducir, razón por la cual lo mandaron quizá a ver si se estaba lloviendo en la esquina, pero en helicóptero. Mientras tanto, había otros problemas. Los decretos que el gobierno debe expedir para tomar medidas extraordinarias en estos contextos deben ser visados por la Contraloría, pero Dorothy Pérez, la Contralora, tuvo que enfrentar una dificultad adicional. Se cayó el sistema. Y digo que es un problema adicional porque aunque la caída del sistema diga relación con una falla de electricidad, uno supone que el gobierno de Chile, la Contraloría incluida, dispone de mecanismos de respaldo. No había, por lo visto, así que todo tuvo que hacerse a mano. ¿Se imaginan? Lo cierto es que el coordinador, organismo encargado de coordinar el tema eléctrico, y uno de sus directores, habló recién a las 19:16 de la tarde. 4 horas después del corte, para decir, primero, que las causas se iban a investigar, agregando que no podemos descartar alguna causa en específico. Genial. Segundo, que no tenían hora estimada para la reposición, pero que no debía haber preocupación porque, lo cito, estamos monitoreando en tiempo real. Básicamente, la información que dio no agregó nada a lo que ya sabían los medios de prensa, salvo una cosa, que más allá del problema de desconexión de una línea de transmisión, había una segunda falla asociada a los sistemas de control a distancia. 4 horas después del evento, ya sabíamos que el problema no era de un organismo, sino de varios. Mientras tanto, el gobierno lanzaba también su artillería ideológica. La Dirección del Trabajo abría canales de denuncias de empleados contra empleadores. El CERNAC invitaba a los ciudadanos a ir contra las empresas. Siempre prima lo ideológico, la división, la confrontación, la añeja y tóxica lucha de clases en el fondo. Después de un día ajetreado, Presidencia informa, sin embargo, que el presidente ofrecerá un punto de prensa en La Moneda y con su tradicional formato en modo indignado dijo esto. Pero hay que ser muy claros en que lo ocurrido hoy nos indigna, porque no es tolerable que por responsabilidad de una o varias empresas se afecte la vida cotidiana de millones de chilenos y chilenas. Lógico, había que aprovechar la ocasión de culpar a otros y representar la indignación del pueblo. Insisto, uno de los desafíos principales para enfrentar este problema era la logística. Había un trabajo relevante de coordinación para enfrentar los problemas de transporte de la población, de salud, en particular de los pacientes electrodependientes, pero en general de los hospitales, del riesgo de que fallara internet, cosa que pasó, y las comunicaciones en general, porque la autonomía de las antenas es limitada. También había un desafío en materia de seguridad, porque la falta de luz es una oportunidad para delincuentes, bandas de narcos o de crimen organizado. Pero el anuncio de toque de queda se hizo pocos minutos antes de las 8. O sea, quedaban solo 2 horas para que empezara el toque de queda cuando recién se estaba avisando. 2 horas para trasladarse al lugar de residencia con un tráfico infernal y prácticamente sin medios de transporte público disponibles, y en caso de ser necesario había que solicitar salvoconductos en comisaría virtual en un momento en que no funcionaba ni internet ni los teléfonos. Genial. La verdad es que las frases de Boric nos interpretan a la mayoría, pero referidas también a él mismo. No es posible que las vidas de millones de chilenos y chilenas, como dice él, se vean alteradas por empresas, pero también por un gobierno que no hace bien su trabajo. Lo ocurrido hoy nos indigna, dice. A nosotros no estamos indignados desde que asumió. Por la irresponsabilidad de una o varias empresas, y yo agrego, del gobierno, se afecta la vida de millones de personas. El apagón da cuenta de un problema generalizado en realidad. Logística. En materia de electricidad tenemos, por una parte, a empresas generadoras que producen energía, a empresas transmisoras que la trasladan a lo largo de Chile hasta las ciudades, a empresas distribuidoras que la hacen llegar al cliente final. ¿Y quiénes fallaron? En primer lugar, una línea de transmisión
Después, varias generadoras que supuestamente existen para respaldar, se llaman subestaciones, que reemplazan en el fondo a la estación madre. Esta tarea de desconectar y conectar subestaciones depende del coordinador. Tampoco resultó. De hecho, esto se hace de manera remota, pero el sistema también se cayó y tuvieron que ir cuadrilla a ver qué pasaba. Entonces, estamos hablando, el coordinador de electricidad, de una institución autónoma, pero de derecho público, que no cumplió con su función. Obviamente, muchos pensamos que acá podía haber un atentado, o sea, era demasiado extenso el corte de suministro para suponer que no sé, que era una falta de mantenimiento, un error humano. No sé, costaba pensar que algo así pudiera tener efectos de estas dimensiones, pero parece que no. Parece que efectivamente estamos hablando de errores humanos y en cadena, de muchas personas y muchas instituciones, y por supuesto del Estado, porque las empresas a las que apunta Boric son empresas reguladas, empresas que cuentan con un organismo autónomo pero de derecho público que las coordina, con un organismo público que las fiscaliza. No sabemos exactamente cuál fue el error, pero sabemos que no es individual y que en el pasado los cortes que hubo de magnitudes relevantes, cortes de luz, al menos tuvieron una causa externa más o menos evidente. En marzo del 2010, Chile había sufrido recién un terremoto que está entre los 5 terremotos más grandes de los que se tiene registro en la historia. Y obviamente el sistema eléctrico quedó con falla. Este apagón que se produjo se resolvió en menos de 3 horas. El 24 de septiembre de 2011, un corte muy extendido también, se resolvió en 1 hora y cuarto parcialmente y en 2 horas y media de manera completa. El corte más largo del último tiempo se produjo, sin embargo, el invierno pasado. Por 20 días, casi 2,5 millones de clientes de Enel estuvieron sin suministro eléctrico. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, que en 2 de los 4 casos relativamente recientes hubo factores externos ajenos a las empresas, terremoto y temporal. Otra cosa es cómo reaccionaron ellas frente a estos agentes, pero los hubo. Y que los 2 eventos en que se ha reaccionado con mayor lentitud han sido aquellos que le tocó enfrentar al gobierno de Boric. Casualidad, yo no sé, pero el sobrevuelo de helicóptero para analizar un corte de luz permite sospechar de su capacidad de comprensión, dimensión y dirección en situaciones críticas. Pero como para ellos todo es política o politiquería, no faltó el autobombo, el momento de las autofelicitaciones. Entonces, yo no conozco, dijo Luis Cordero, subsecretario de Interior, una experiencia de una decisión para un incidente de estas características con la rapidez con la que se actuó y con los servicios digitales del Estado interrumpidos. Pues bien, si él no está al tanto del tiempo que ha requerido en el pasado resolver apagones de esta misma magnitud, yo le sugiero al ministro remitirse a internet y revisar la historia reciente, y ahí va a ver que justamente su gobierno el que ha sido más lento en términos de reacción y de solución en los 2 casos relevantes que ha debido afrontar. Hay que cuidar un poco más las cuñas, ministro. Ya debería haber aprendido después de tanto error con micrófono encendido. Pero esta gente es monofocal. Y ese foco y perspectiva única, ese dogma, es el del control estatal. Todo se explica por su ideología, todo lo resuelve su ideología. El PC ya salió a proponer, de hecho, la estatización de las empresas eléctricas, como si estas no fueran o no estuvieran hoy bajo una estricta regulación estatal, al punto de que tanto el controlado como el controlador deberían estar hoy también bajo escrutinio. O como si el funcionamiento de las empresas estatales fuera ejemplar. Boric se muestra, una vez más, indignado por el mundo privado. Se ignora algo que ayer Francisco Cancino, director de estudios de FNM, hacía presente en la columna que publicó, que ISA es una empresa colombiana del siglo pasado dedicada a la transmisión de energía, cuyo propietario y controlador es Ecopetrol, una empresa del Estado colombiano que tiene el 51% de las acciones suyas, y que en conjunto con otra empresa colombiana que se llama Empresas Públicas de Medellín alcanzan el 60% de la propiedad de ISA. ¿Y de quién es Empresas Públicas de Medellín? La otra dueña de ISA. Del distrito de Medellín, de nuevo, también del Estado colombiano. En resumen, la empresa a cargo es estatal, para que lo tenga presente el presidente.
el lente es ideológico. Y como es ideológico y monofocal, como decíamos, todo se explica por su ideología, todo lo resuelve su ideología. Eso pasa cuando se es fanático e ignorante. Porque el fanatismo y la ignorancia son fenómenos que se retroalimentan. Es curiosa esta declaración de Evelyn Matei. Si realmente queremos a Chile, tenemos que optar y tenemos que tratar de construir una coalición sumamente amplia que replique el 62%, y a eso no vamos a darnos por vencidos. Por una parte dice que para ganar hay que construir una coalición suficientemente amplia que replique el 62%. O sea, en otras palabras, tiene claro que debe crecer. Pero por otra, su desempeño en las encuestas sigue empeorando. ¿Por qué? ¿Por qué? Si su objetivo es consolidar una mayoría importante, como la del rechazo, que incluyó no solo a todas las derechas, sino incluso a una parte de la izquierda, su candidatura parece estar apagándose en lugar de crecer. Revisemos una encuesta que es seria, la Cosa Nostra de febrero, acaba de publicarse, la encuesta de Alberto Mayor. Veamos cómo está Matei en distintos escenarios de primera vuelta. A ver, compitiendo con Bachelet y estando también Kast y Kaiser en la papeleta, Matei pierde contra la expresidenta por 12 puntos. Y en ese escenario, Kaiser queda solo a un punto por debajo de Matei, o sea, prácticamente empatado con ella. Otro escenario, el de una primera vuelta en que Matei compite también con Bachelet por la izquierda, pero por la derecha solo con Kaiser. Matei queda tercera. La supera Kaiser por un punto. De nuevo, un empate. En una situación distinta en la que la candidata de la izquierda es Toa, Matei vuelve a perder con Kaiser. También por un punto. Estos son empates, pero empate en 3 escenarios distintos. Ahora, en un escenario en que va Bachelet, pero también Bodanovich, Kaiser no solo empata, sino que supera a Matei, ahora por 3 puntos. En resumen, el escenario de primera vuelta es cada día más incierto para la candidata de Chile Vamos. Su posición tiende a consolidarse un poco en segunda vuelta. Nosotros le ganaría a Bachelet, supongo que también a Toa, por bastantes puntos. Pero si en un escenario de segunda vuelta Kaiser tenía hasta hace poco muy pocas opciones o ninguna frente a Bachelet, ocurre que hoy aparecen las encuestas empatando con ella. ¿Qué está pasando con Matei? Que su propuesta de conseguir una mayoría amplia no funciona. ¿Por qué un candidato como Tomás Bodanovich, que finalmente es del Frente Amplio, podría mermar radicalmente sus posibilidades? ¿Cómo es que Kaiser, un candidato con poco conocimiento público, la alcanza, incluso la supera en algunas situaciones? Y yo creo que hay que remitirse precisamente a lo que ella misma menciona, a los resultados del rechazo, al 62%. Porque esos resultados son fundamentales desde mi punto de vista para los efectos del análisis y también de las proyecciones. Por de pronto, el 62%, esa elección es relativamente reciente, o sea, no debería ser imposible reunir en un determinado proyecto político a buena parte de las fuerzas que se inclinaron por esa opción en su momento. Y por otro, también es bueno que haya pasado tiempo suficiente como para poder sacar conclusiones. Ha habido elecciones, hay candidatos como Kaiser y Bodanovich que no existían y emergen, liderazgos como el de Kast y de Toa que han tendido a desplomarse. En fin, hay materia de análisis para entender un poco lo que pasó y lo que pasa. Y Chile Vamos tiene una ventaja, entre comillas, ¿no? Pero que para los efectos del análisis es relevante, y es que ha sido consistente en su lógica. Pero volvamos al 62%. Pienso que todos estamos de acuerdo en que el 62% que rechazó la primera propuesta constitucional es más que todas las fuerzas de derecha unidas. Hubo personas de centroizquierda que estuvieron también por el rechazo, pero que a mi juicio tampoco explican el 62%. De hecho, los resultados electorales de amarillos y demócratas no justifican el crédito que suele reconocer la élite de derecha. Pero bueno, el 62% fue, además de todo lo anterior, la respuesta masiva de una ciudadanía escandalizada con la propuesta de una izquierda radical que, gracias a una mayoría circunstancial, dejó por escrito ahí cuál era su modelo de sociedad ideal. Y esa propuesta al gobierno le gustó mucho, le gustó tanto que apenas Boric asumió, sus autoridades se desplegaron más bien toda su energía y muchísimos recursos en su aprobación. A ver, ¿qué hizo Chile Vamos con el 62% que hoy aspira a representar? Lo primero,
lo más aberrante, en medio del hastío de millones de chilenos con el tema constitucional, impulsar un segundo proceso constitucional. Había una norma expresa que daba por cerrado el ciclo en caso de que ganara el rechazo. Bueno, ¿qué lo hicieron? La derogaron y declararon, sobre la base de una percepción meramente subjetiva, que el mandato de redactar una nueva constitución estaba todavía vigente. O sea, lo mismo lo que dijera la constitución, los acuerdos, da lo mismo. Con un voluntarismo grotesco, decretaron, sin embargo, innecesario repetir el plebiscito del Chapa. ¿Qué? Ellos saben, ellos siempre saben. Decidieron a capricho lo que estaba vigente y lo que no. De hecho, con el mismo voluntarismo con que aseguraron que los chilenos seguían queriendo una nueva constitución, decretaron que ya no querían un órgano 100% electo para redactarla. ¿Se acuerdan? Que esa era la segunda papeleta. Y designaron una comisión de expertos para la propuesta base del segundo proceso. En medio del respiro que representaron esos resultados para los chilenos, insistieron sin preguntar y a puerta cerrada en un proceso de negociaciones entre 7 personas. 5 de ellas habían estado por aprobar el texto, el mamarracho constitucional. Evelyn Matei, la misma que nos dice que hay que replicar el 62% del rechazo, es la líder de la coalición Chile Vamos, que después del rechazo se pasó los resultados de la elección por el arco del triunfo, como decía Sergio Melnik. De hecho, tan evidente fue la molestia ciudadana con Chile Vamos que en la elección de consejeros de ese segundo proceso, el 54% de los votos de esa elección se dirigieron a partidos u opciones que representaban un rechazo al proceso. Los republicanos, que se habían opuesto a ese segundo proceso, fueron los más votados, más de 3.400.000 votos. Los nulos y blancos fue la tercera opción más votada, 2.600.000 votos. Fue un mensaje fuerte y claro, un castigo feroz de parte de los electores al grupo que hoy propone reeditar esa mayoría que se pasó por el arco del triunfo, como decíamos. Ahora, vamos a una cuestión de contenido. Para que ganara el rechazo, al mamarracho me refiero, la derecha tuvo algunos tópicos importantes durante la campaña. Defendimos, me incluyo, la propiedad, heredabilidad y libre administración de los ahorros de los trabajadores, así como el modelo de capitalización individual. O sea, defendimos el derecho a ser dueño de las propias cotizaciones. Pero usted, candidata Matei, a través de sus diputados y senadores, aprobó una reforma recién, en enero pasado, que aumenta el precio de contratación de los chilenos y traspasa cotizaciones de los trabajadores a un fondo común administrado por el Estado, camuflado en cosas como un bono mujer y un préstamo inconsulto al Estado que teóricamente se le devolverá a cada trabajador cuando jubile y en 240 cuotas. ¿De verdad cree usted que esta incoherencia iba a ser gratis? Defendimos, de nuevo, tanto en la convención como en la campaña posterior, el derecho a propiedad y cuestionamos rudamente la pretensión de la izquierda de terminar con la política de entregar viviendas con propiedad para reemplazarlas por arriendos fiscales. Denunciamos también la intención que tenían de llevar a cabo expropiaciones a precio justo. Ya sabemos que en definitiva el precio justo es un precio definido por la autoridad política. Le pregunto ahora a usted, candidata Matei, más allá de la cuña, ¿qué ha hecho Chile Vamos desde entonces para materializar el sueño de la casa propia? ¿No fue precisamente usted la que se opuso en el segundo proceso que estamos hablando a la norma que pretendía acabar con las contribuciones, que son una forma de impuesto al patrimonio y por tanto de expropiación? Defendimos la identidad nacional y criticamos con dureza la pretensión de los constituyentes de ignorar lo que hemos sido y lo que somos. El episodio de la bandera fue, la verdad, simbólico, pero también elocuente. Esa identidad se ve amenazada hoy por la inmigración ilegal y descontrolada. ¿Y en qué está ahora Chile Vamos? Intentando flexibilizar el derecho a voto de extranjeros, porque vieron ahí un grupo interesante de electores. ¿De verdad cree usted, señora candidata, que estas cosas no calan? ¿Que este oportunismo permanente no debilita su candidatura? Sigo. Defendimos en la convención y en la campaña posterior la igualdad ante la ley y criticamos con fuerza la división que ese texto hacía entre chilenos de primera y segunda categoría, bajo el supuesto de que unos eran víctimas de otros y merecían privilegios en razón de los puntos que hubieran acumulado. Denunciamos a los activistas del indigenismo. Y no era solo yo la que se oponía al activismo indigenista, a propósito del 62%.
fue en las comunas con mayor población indígena, donde el rechazo ganó ya no con un 62%, sino con un 72,3%. Pero Chile Vamos, su propia coalición, fue el que validó, tanto en el primer como en el segundo proceso, la incorporación de escaños reservados. El movimiento feminista contaba con una aprobación masiva antes de la convención. Perdió toda fuerza después de ese proceso. ¿Por qué? Por las activistas políticas del feminismo que se mostraron como lo que son, desquiciadas, abortistas, odiosas, hicieron que la mujer chilena no se sintiera identificada con ella. ¿Y qué hizo Chile Vamos? Ahora, con republicanos en el segundo proceso, aprobar normas de paridad. Y a propósito de republicanos, ¿cómo le fue a Kast después del proceso en que cambió de discurso y operó bajo el mismo supuesto que lo ha hecho Chile Vamos en las últimas décadas? Retroceder, perder todo lo ganado. Kaiser ha sido la mejor demostración de esto. ¿Sabe usted cuál es el problema? Comprar y a un alto precio la tesis de la moderación. Frente al extremismo no puede haber moderación, ni término medio, ni acuerdos. Porque lo que queremos nosotros no es un poco menos de lo que quieren ellos, es algo radicalmente distinto. No queremos subir un poquitito los impuestos, queremos bajarlos. No queremos un poquitito de reparto, queremos propiedad y libertad total para nuestros ahorros. No queremos un poquitito de freno a la inmigración, queremos fronteras minadas si es lo que funciona. ¿Qué sentido tiene seguir votando por personas que reinciden en su error? Ninguno. Esa es Evelyn Matei en la elección que viene.